Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. La contaminación acústica no se ve, pero se siente, se nota y se padece. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, causa 12.000 muertes prematuras cada año en Europa, contribuye a 48.000 cardiopatías isquémicas anualmente y tiene efectos negativos en el desarrollo cognitivo de los niños, además de consecuencias nocivas sobre nuestra salud, como sordera, insomnio, desequilibrio del sistema nervioso, trastornos depresivos y de ansiedad o alteración de la frecuencia cardíaca. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cerca de 6,5 millones de europeos, de los cuales casi 200.000 son españoles, tienen problemas para conciliar el sueño a causa del ruido. Cada año en Europa se pierden por su culpa 1,6 millones de años de vida saludable. La contaminación acústica no es simplemente una cuestión de confort, sino que es un problema de salud pública grave, pero seguimos haciendo oídos sordos. Esta semana hablamos sobre contaminación acústica y sobre los efectos que tiene sobre nuestra salud y sobre la rentabilidad de las empresas con Jorge Bellido, ingeniero acústico y CEO de Ecocero, una innovadora empresa dedicada a la fabricación de paneles acústicos fonoabsorbentes, con la particularidad de que estos paneles están fabricados con botellas recicladas. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/campaign to claim your credit. That's linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Bienvenido, Jorge, y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchísimas gracias a ti, Hanna, por invitarme. Estoy encantado de estar aquí hoy contigo. Bueno, y sobre todo, gracias por solucionarme el problema que tenía para grabar yo en casa. La gente que nos escucha no nos ve, pero tú sí que me ves y ves que tengo detrás vuestro panel V-Quiet y delante tengo el EcoBird. Y bueno, quien lo quiera ver, que se vaya a redes, que ahí lo he contado para qué sirven estas soluciones. Pero bueno, que es gracias a Jorge y a su equipo que me han solucionado el problemón que tenía con el Eco. Totalmente, nada. Muchas gracias a ti por contar con nosotros para solucionar esos problemas y nos alegramos de que te haya funcionado y que ahora puedas grabar mejor y que se te escuche mucho mejor, por supuesto. Sí, yo desde luego yo lo noto. No sé si quien me escucha lo notará, pero yo sí que noto que no me oigo aquí como en estéreo. Pues Jorge, voy a hacerte una pregunta que claro, podríamos estar solo con esta pregunta como toda la hora aquí hablando, pero explícanos resumidamente qué es el ruido. Y sobre todo, ¿cuándo dejamos de hablar de sonido y empezamos a hablar de ruido? Que yo lo asocio con algo molesto, pero lo mismo el ruido no siempre es molesto. No lo sé, dímelo tú. Bueno, pues ¿qué es el ruido? Pues efectivamente eso es cuando un sonido, al menos en mi definición, ¿no? Ya cada uno al final es un tema un poco subjetivo, pero es cuando un sonido empieza a ser molesto, ¿de acuerdo? Es decir, cuando podemos estar en diferentes entornos, por ejemplo, en un entorno de oficina, donde bueno, pues estar calmado y de repente pues empiezan a sonar los teléfonos, los compañeros cogen el teléfono, se levanta el tono de voz y eso que puede ser un sonido en unas condiciones normales y que te permitan seguir trabajando, llega un momento donde pasa a convertirse en ruido. Hay un ejemplo fantástico que es el de un restaurante, ¿no? Que muchas veces vamos con algunos amigos al restaurante, vamos 4 amigos a ese restaurante donde empezamos a hablar y estamos hablando tranquilamente y ese restaurante empieza a llenarse de gente y cada vez hay pues más, ya no decimos sonido, cada vez hay más ruido, ¿no? Y cada vez tenemos que hablar más alto, nosotros mismos generamos también más ruido y hace que estemos incómodos. Al final, ¿qué es el ruido? Bueno, pues es algo que afecta mucho a nuestra salud, es verdad que afecta mucho a nuestra salud y que nos impide bien disfrutar de los entornos de ocio cuando estamos en los entornos de ocio y existe esa molestia, pues nos impide disfrutar de ellos,
o incluso en los entornos de trabajo, pues nos impide rendir bien, o cuando estamos en casa también y escuchamos ruidos pues del tráfico, de los vecinos, del bar de abajo, de lo que sea, bueno, pues nos impide vivir bien. Es decir, es algo que está todos los días con nosotros y lo tenemos ahí, e incluso en la calle, el ruido del tráfico, bueno, pues sí que notamos mucho pues cuando nos vamos a una zona de playa o una zona de campo donde no existe ese ruido, pues, los sonidos que escuchamos, pues bueno, son sonidos agradables y que nos hacen sentir bien. Entonces, ¿qué es el ruido? Bueno, podemos explicarlo de muchas maneras, pero desde luego es algo que nos hace que nuestra vida no se disfrute plenamente, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. En España, el límite que tenemos, en cuanto a volumen, voy a decirlo así, es de 65 decibelios durante el día y 55 por la noche, o sea, de ruido que se puede hacer, por así decir. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece los 50 decibelios como el límite deseable. No. Y cuando hablamos en decibelios, lo mismo, pues la gente, yo misma no sé decirte una voz humana qué decibelios tiene. Entonces, para que quienes nos escuchan nos entiendan, ponnos ejemplos, por favor, de la vida cotidiana, o sea, de nuestro día a día, de un nivel muy bajo de ruido, que estaría entre los 10 y los 30 decibelios, un nivel bajo, que estaría entre los 30 y los 55, y un nivel alto, que es a partir de 55 y que es ya poco deseable, por así decir. Vale, venga, vamos a poner algún ejemplo. Es complicado tener niveles de ruido en torno a 50 decibelios. Ahora veremos un poquito por qué. Primero, el ruido se mide, es una escala logarítmica, o sea, para que nos hagamos una idea, cada 3 decibelios es el doble de ruido. Y es verdad que es difícil de entender, es decir, a veces hablamos, oye, hay 3 decibelios de diferencia. Bueno, es que es el doble de ruido, ¿no? Parecen pocos, pero al final es el doble de ruido, el doble de sonido, ¿no? Vamos a hablar de sonido. ¿Qué es una zona tranquila? 10-30 decibelios. Bueno, pues fundamentalmente si vivimos en una casa y es de noche y no hay una calle con excesivo tráfico, o sea, prácticamente si no hay tráfico, deberíamos de estar pues en un entorno entre 20 y 30 decibelios. Digo 20 o 30 porque es verdad que cuando ponemos un sonómetro es difícil, fíjate que ya el propio ruido eléctrico del sonómetro ya hace que sea muy difícil que se puedan medir por debajo de 20 decibelios. Entonces, entre 20 y 30, yo, por ejemplo, que soy ingeniero acústico, pues yo soy de Granada, he estado en Sierra Nevada. Me he ido a Sierra Nevada en verano cuando no había nadie a hacer mediciones, en el interior de una vivienda. He puesto el sonómetro ahí, a lo mejor medíamos 18, 19 decibelios y era silencio absoluto, ¿vale? Eso es silencio absoluto. Entre 30 y 50 decibelios, pues es una zona tranquila. Puedo, como has dicho, 30-50 decibelios. ¿Algún ejemplo que estemos entre 30 y 50 decibelios? Pues durante el día casi, ¿vale? Es decir, durante el día que pueda haber un poquito de ruido de tráfico, que vamos a escuchar un poquito a los vecinos, pero que podemos estar a lo mejor pues durmiendo una siesta tranquilamente, con esos ruidos habituales que pueda haber durante el día, eso va a ser en 30 y 50 decibelios. Y a partir de ahí, un entorno de oficina, pues un entorno de oficina va a trabajar a lo mejor entre 60, 65, 70 decibelios. Ya se empieza a haber llamadas, pues dependiendo también de cómo esté tratada la oficina, ¿no? Pero si empieza a haber llamadas, los compañeros cogen el teléfono, pues incluso 75, 80 decibelios. La voz humana, o sea, si yo hablo la voz humana, más o menos una conversación entre dos personas, estaría en torno a 70 decibelios, porque tengamos una referencia. Ya 80, hablamos antes del ruido, ¿no? Ya 80 son ambientes más ruidosos. Ya 80 es, si estoy en una oficina, estoy en un cole, estoy en un restaurante donde el nivel de ruido ya está entre 80 y 85 decibelios, ya es un ruido alto. Ya es un ruido que empieza, por ejemplo, en un entorno de trabajo es un ruido es un nivel de sonido bastante molesto. Y 90 decibelios sería como un pub, ¿vale? 90 un pub, 100 una discoteca, un avión, y así vamos teniendo referencias de qué es cada cosa, ¿no? Pero vamos, más o menos lo que tú has dicho, entre esos 10-30 decibelios hasta los 100, digamos que esa es un poquito la escala que hay entre ellos. Claro, escuchando estos ejemplos, la mayor parte de las personas que viven en un entorno urbano, que trabajan en oficina, que salen a la calle todos los días, están expuestas a niveles de decibelios muy superiores a los que serían recomendables. Y esto, como has dicho al principio, tiene unas repercusiones en nuestra salud. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto el estar expuesto a esta cantidad de ruido todo el día, si lo llevamos al ámbito de la salud? ¿En qué se traduce como consecuencia para nosotros? Pues totalmente, es decir, como bien has dicho, si hacemos la media de cómo estamos todo el día, luego ya depende de en qué ciudad vivas, ¿no? Pero los ejemplos de también vivir, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, que son ciudades que tienen mucho más tráfico, mucha más gente, pues los niveles de ruido también en la calle pueden ser incluso de 85 decibelios, o sea, son niveles muy altos
Si eso lo sumas a que el nivel de ruido en el trabajo también está por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son esos 65 decibeles durante el día, pues efectivamente, si sacas la media al final del día, pues lo normal es que estemos con unos niveles altos de ruido. ¿En qué se traduce? Fundamentalmente en estrés. Es decir, al final, ¿qué produce todo eso? Produce pues, estrés. Es decir, no soy el más especialista para hablarte de tema de salud. Hay, quizás, seguro, tú eres mucho más especialista que yo, pero sobre todo lo que genera es pues estrés, falta de concentración. Hay un montón de estudios que incluso los niños hay una pérdida de concentración cuando están en ambientes ruidosos dentro de los colegios. No sé, no recuerdo cuánto decía el estudio, pero era del 20, del 30%, pérdida de productividad en el trabajo. Bueno, pues genera el ruido está asociado pues eso, a que no estemos en un ambiente confortable y por tanto no seamos capaces de desarrollar al 100% a nuestras cualidades y vayamos acumulando ese estrés. Yo ayer te pongo un ejemplo muy sencillo. Ayer por la tarde decidí que no quería venir a trabajar. Entonces, bueno, soy el jefe y me lo permito de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero cada vez lo debería hacer más. Y nos fuimos además me fui con Julio, con el director de comunicación, que ya le conocen, nos fuimos a escalar una montaña que se llama el Cabeçó d'Or, a escalarla, a hacer una ruta de trekking en la montaña, aquí cerquita en Alicante. Claro, estábamos a las 5 de la tarde, los dos solo en mitad de la montaña y solo se oían pajaritos. De hecho, me sonó el móvil una vez y me dice, de verdad, apaga el teléfono móvil, vamos a disfrutar de este momento. Y es cierto, apagamos el móvil y cuando vivimos esos momentos es cuando realmente nos damos cuenta de cómo nos afecta el día a día y el ruido. Es decir, cuando estás en mitad de la montaña, no oyes nada, todo es silencio, es cuando realmente valoras el valor de eso, del silencio, de un nivel de ruidos bajos. Bueno, es que tú lo has dicho claramente, es que el ruido es un estresor y lo que hace es atacar directamente a nuestro sistema nervioso. Entonces, eso de que el ruido, o cuando estás oyendo a alguien gritar o un ruido muy molesto que te pone de los nervios, esa expresión, es que es verdad, es que lo que hace es directamente activar el sistema nervioso autónomo simpático, que es el de el estrés, la respuesta a algo que me está amenazando. Entonces, efectivamente, el ruido estresa y, como yo digo en mi libro, aunque suene muy dramático, el ruido mata. Sí, totalmente. Al final todo eso lo hayamos ahí acumulado y es algo que tarde o temprano vamos a pagar. Es decir, eso no hay duda, no hay duda. Estábamos hablando, claro, o estamos pensando en que estamos rodeados de ruidos o en esos ruidos que exceden lo recomendable si pensamos en los ruidos exteriores, las obras, el tráfico, el ruido de las terrazas, que madre mía, yo en Madrid tengo una batalla con eso perdida. Pero el problema ya no es, porque dices, bueno, pues te metes en tu casa, te encierras y ya está. Pero es que el problema es que entras en casa y la cosa puede ser igual o peor. Y de hecho, estaba revisando una encuesta de condiciones de vida del INE del año 2022 en la que dicen que el 21,9% de los españoles dice tener problemas con los ruidos en su casa. O sea, que ya no, el problema no es el que pasa el autobús por debajo, son los ruidos que tenemos en casa. Entonces, totalmente. ¿Qué ruidos domésticos perjudican a la salud? A ver, nosotros recibimos muchísimas llamadas todos los días. Yo llevo muchos años dedicándome al tema de acústica. De hecho, antes tenía una empresa de insonorización y recibimos al menos te digo 5, te puedo decir entre 5 y 8 o 9 llamadas diarias porque de gente que tiene problemas en casa. ¿Qué tipo de problemas son los principales y los que más nos molestan? Sobre todo esos ruidos. Es decir, llega un momento donde nuestro propio cerebro, si yo tengo un ruido de tráfico más o menos constante, nuestro propio cerebro casi que puede obviar ese tipo de ruidos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que más molesta a la gente? Al menos según mi experiencia por esas conversaciones que he tenido, son esos ruidos de arrastre de sillas, arrastre de mesa, golpe de puertas, etcétera. Esos ruidos que son como más puntuales y que ahí tu cerebro no es capaz de llegar a un momento donde los obvia. Y bueno, es bastante frecuente que nos llamen por eso. Por desgracia, las soluciones son muy difíciles. O sea, aplicar soluciones efectivas son súper difíciles. Pero bueno, sin duda ya te digo que creo que son esos los ruidos que yo creo que a la gente más le molesta. Si es un ruido un poquito más continuo, al final nuestro cerebro, pues como todo, al final se termina acostumbrando y es como que es capaz de obviarlo un poquito. Sí que es verdad que son, efectivamente, esos ruidos como que no te esperas son como los más molestos, pero también son los más fáciles de solucionar, porque ya es pensar un poco en el otro y decir, oye, lo mismo si le pongo unas cosas de estas que se ponen en las patas de la silla, yo la puedo seguir arrastrando y dejo de molestar. O si me quito los tacones cuando entro en casa, se acaba el problema. O sea, que también es una cuestión más de pensar en el vecino y no una cuestión de hacer un obrón.
que es una de las cosas que pasa cuando ya hablamos de ruidos, pues tema de insonorización, de que los vecinos hablan muy alto o que tengo una persona mayor que vive al lado que tiene que poner la tele muy alta porque no la oye. Y yo creo que una de las cosas que nos trajo la pandemia, por un lado, una cosa buena fue que en pleno centro de Madrid, que yo por entonces todavía vivía en el centro, volvimos a escuchar pájaros. En pleno Chamberí se volvieron a escuchar pájaros. Pero otra cosa mala que nos trajo la pandemia es que al estar tantas horas en casa nos dimos cuenta de lo mal que están hechas los edificios. Totalmente de acuerdo. Es decir, de hecho, se multiplicó por 2 o por 3 durante la pandemia la consulta de gente que nos llamaba por problemas que tenía en casa. Se multiplicó directamente. Por desgracia, desde Ecocero no podemos solucionar eso. Es decir, nuestros paneles acústicos no son de insonorización, son de absorción acústica. Es difícil explicarlo porque es verdad que es un tema quizá un poco complejo para el que no sabe absolutamente nada de todo esto. Y lo único que nos queda pues, es escuchar, decir, oye, mucho lo siento, no podemos ayudarte en todo esto, pero sí que es cierto que recibimos justo después de la pandemia como doble o triple de llamadas. Pero justamente cuando publiqué yo en Instagram los paneles para enseñarlos, me escribieron algunas personas para decirme, oye, es que yo creo que esta va a ser la solución para el problema que tengo en casa. No. Y yo les expliqué, dime tú si lo hice bien, que la diferencia está en que yo con estos paneles lo que consigo es acondicionar acústicamente mi espacio. Pero si me molesta el vecino, lo que tendríamos que hacer es intervenir la casa del vecino. Yo no podría hacer nada en mi casa si lo que me molesta es el ruido del vecino, ¿no? Correcto, efectivamente lo has dicho perfectamente, Hanna. Es decir, estos paneles para lo que sirven es para que no haya eco, para que no haya reverberación dentro de tu casa, pero no sirven para evitar que el sonido del vecino pase hacia tu casa, ni tampoco que tu sonido pase a casa del vecino, porque no aíslan. Hacen que, bueno, estés confortable. Sí que es cierto que sí que consiguen que el ruido que ya haya entrado dentro de tu habitación o dentro de tu vivienda pues desaparezca de forma más rápida, por tanto no va a ser un ruido tan molesto, pero no insonorizar. Para poder insonorizar tienes 2 opciones. La opción menos eficaz sería hacer un tratamiento por tu lado de la casa, pero es mucho menos eficaz, y la opción más eficaz, como has dicho claramente, es insonorizar al emisor de ruido, que el emisor de ruido es el vecino. O la opción radical, que es la que hice yo, de nos vamos del centro y nos vamos al campo. Especialmente. No, al final llega un momento donde es que oigo tal, he hablado, no pone tal, siguen arrastrando las sillas, no puedo tal, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, claro, yo sí en a un cliente que nos llama y hablamos con él 2 minutos, no puedo tener quizá esa confianza, pero si es un amigo mío me pregunta, oye, Jorge, ¿qué hago? Digo, múdate. Vete a una casa independiente, y es la única manera. Por desgracia, solucionarlo, el tema de los ruidos en las viviendas, es muy complejo. Claro, y es que además, claro, yo cuando estaba en Madrid, que también tenía unos vecinos en un piso de estudiantes y aquello era pues como un bar, constantemente fiestas, entrar, salir, claro, yo fui de esas que llamó a una empresa de acondicionamiento acústico, aislamiento acústico, no recuerdo de qué era, para preguntar si había alguna solución, y claro, me explicaron que es que el ruido no es que tú oyes de habitación a habitación, que es que el ruido se transmite, ¿no?, a través de las estructuras, del suelo, del techo. No sé en qué empresa llamaste, pero te lo explico perfectamente. Sí, la verdad es que no me timaron, me dijeron, mira, no hay nada que hacer, lo siento. Está claro, es decir, está claro. Ya te digo, antes de Ecocero teníamos una empresa de insonorización que se llama Serinac Insonorizaciones, y bueno, nos llamaban de manera muy, muy habitual y lo explicábamos a todo el mundo. Es decir, es que da igual, aunque yo te cobre un dinero por tratarte una pared, es que no se transmite directamente por esa pared. Tenemos una serie de ruidos indirectos que se transmiten por el techo, por el suelo, por el resto de paredes, y o te haces un box-in-box, es decir, que lo has dicho antes, una caja, pero y no tú. Debería hacérsela a tu vecino realmente para que tuviera funcionamiento. Claro, si se la hace tu vecino, pues ya será perfecto. O, bueno, pues tenemos que aguantarnos o mudarnos. Es decir, no hay, por desgracia, no hay muchas más soluciones. Es decir, hay que hacer una solución de obra en casa de tu vecino para que tenga el funcionamiento adecuado, y eso es difícil. Eso es difícil. Bueno, mira, la siguiente pregunta es si había alguna solución, pues ya no ha sido muy claro y muy honesto. Sí, o sea, siempre se puede hacer cosas, ¿no? Solución para aclararla, simplemente decir, si tú tienes un vecino pared con pared y oyes arrastrar de silla y de mesas, no hay solución. La solución es la que has dicho antes. Él tiene que poner de su lado, ese vecino tiene que poner de su lado para arrastrar menos la silla, la mesa, pero es muy difícil, porque él no percibe que tú oyes ese sonido. Es decir, al final cierras una puerta, para ti se cierra una puerta, y a lo mejor en el otro lado se oye mucho más de lo que oyes tú, o tienen niños que tiran canica al suelo, que eso no lo han dicho muchas veces, o juegan con coches y tal. Y no puedes estar diciéndole todo el día a los niños, oye, no juegues, no hagas no sé qué, no hagas no sé cuánto, que molestamos al vecino. O sea, eso es muy difícil. Si tratas la pared, si el ruido son de voces, de televisiones, de cable alto, hay una manera que es tratar la pared. ¿Qué quitamos tratando la pared, incluso por tu lado? Bueno,
quitas el ruido directo. Es decir, cuando yo tratar una pared sería placa de yeso laminado, pladur o placa de yeso laminado, membrana elástomera de alta densidad, lana de roca. Hay que hacer una pared de obra, básicamente. Te comes unos 15 centímetros de espacio y con eso puedes reducir todos los ruidos directos. Y a veces funcionan muy bien, a veces reduces como un 70 o un 80% de los ruidos y a veces funciona muy mal, en torno a un 15 o un 20%. Y eso hay que tenerlo claro. Es decir, hay gente que nos llamaba y nos decía, quiero garantías. Nosotros nunca lo hemos hecho, pero nos decía, oye, si quiero hacer esto y quiero garantías de que se me va a reducir el sonido. Es imposible que nadie te pueda dar garantías y el que te los dé te está mintiendo, pero es cierto que a veces funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tienes un tabique muy débil, por la razón que sea, le sumas un tabique de insonorización por tu lado, mejoras 7, 8, 10 decibelios y eso hace que te sientas, bueno, pues mucho mejor en casa. Pero bueno, la solución es obra, lo que hemos dicho. Es decir, y la ultra eficaz sería que tu vecino se insonorizara toda su casa, pero claro, es altamente caro, complejo. Alguno habrá que dirá, mira, yo se lo pago, con tal de dejar de oírles, le pago la insonorización. Sí. Bueno, estábamos hablando de casas, pero también hay otro espacio, ahora es verdad con el teletrabajo esto ha cambiado un poco, pero bueno, hay otro espacio en el que pasamos muchas horas al día, que son las oficinas, que es uno de vuestros fuertes, porque vosotros es verdad que no hacéis tanto espacio doméstico, pero sino más espacio profesional, por así decir, oficinas, correcto, restaurantes, salones de actos, etcétera, etcétera, estudios de grabación, bueno, de todo, que algún día espero que me podáis hacer mi estudio de grabación de podcast. Y justo hablando de oficinas, leí un estudio de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, en el que registraron la frecuencia cardíaca, la conductividad de la piel y el reconocimiento de emociones faciales por inteligencia artificial y demostraron que existía una relación causal entre el ruido de la oficina, oficinas de planta abierta, estos open space que son tan modernos ahora, y el estrés fisiológico que provocaba el ruido generado en ese tipo de oficina en los trabajadores y que eso influía en aspectos como el rendimiento, capacidades cognitivas, el estado de ánimo, o sea que les afectaba directamente. Entonces, hablando de oficinas, ¿cuáles son los ruidos malos que nos perturban cuando trabajamos? Porque claro, esto es que es inevitable también. O sea, si tienes una persona delante que está hablando por teléfono, ¿qué haces con eso? A ver, bueno, hay muchas herramientas. Eso sí que ya está muy evolucionado y es mucho más fácil de evitar que en el tema particular. Efectivamente, cuando estamos en una oficina, en el open space, porque ahora es verdad que la tendencia es que, bueno, pues haya un trabajo mucho más colaborativo. Antes eran todo como cubículos y despachos, ahora todo abierto. Ahora, de hecho, nosotros estamos diseñando unas nuevas oficinas, son 800 metros cuadrados, las nuevas oficinas, las nuestras, se habla de las nuestras, y creo que solo hay 3 despachos, es decir, no hay 3 despachos, sí, hay 3, va a haber unos poquitos más, al final creo que va a haber como unos 6, 7 despachos y están los despachos solamente para que los comerciales, el tema de call center que tiene que continuamente estar hablando por teléfono pueda trabajar dentro de esos espacios y otro también para el departamento de administración, que son cosas por a lo mejor un poquito más privadas que tienen que tener su propio espacio. El resto del equipo creo que hay como unas 50 o 54 puestos de trabajo más, todos trabajamos en un espacio abierto. ¿De acuerdo? Todos trabajamos en espacio abierto. ¿Qué ocurre? Que si hay 54 personas y imagínate que un 10%, es decir, a 5 o 6 compañeros los están llamando por teléfono, que es muy normal. De hecho, hay momentos en los que el 30% de los compañeros pues, pueden estar recibiendo llamadas y tienen que estar atendiendo al teléfono o están hablando entre ellos. Claro, hablas de que puede haber 15, 20 personas que estén hablando a la vez y que como todo, uno que tenga mala cobertura tenga que elevar más el tono de la voz. Bueno, pues ahí se puede formar un ruido importante. ¿Qué soluciones? Eso solo cuando me preguntas cuáles son los ruidos más molestos, fundamentalmente es eso, conversaciones, llamadas de teléfono, etcétera, etcétera. ¿Qué soluciones hay? Pues hay muchas. La primera de ellas, lógicamente, es tratar acústicamente el espacio. ¿Para qué? Bueno, pues para conseguir que haya menos rebote del sonido, menos reverberación y que el nivel de ruido dentro de la oficina pues sea más bajito. Es decir, con eso podemos conseguir incluso que el nivel de la oficina baje en torno a 7, 8 decibelios. Es decir, es una cantidad de decibelios muy importante que vas a tener menos con un tratamiento del techo, de las paredes con acondicionamiento acústico. Pero además ahora lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros en el diseño de nuestras oficinas, pues tener una especie de phone booth, unas cabinas que están ya puestas en distintos sitios, de forma que si alguien le llama por teléfono, se levanta de su puesto de trabajo, coge su ordenador portátil, se lo desconecta, mete dentro de una phone booth, lo conecta allí y allí puede trabajar en un espacio cerrado. ¿Qué requiere esa llamada? ¿15, 20 minutos? Bueno, pues trabaja en ese espacio. Y luego sí que lógicamente hay como pequeñas salas de reuniones y pequeños espacios que están muy tratados acústicamente para que cuando tengamos conversaciones entre 2, 3 personas no la tengamos directamente en la zona de trabajo, sino que nos vayamos a esos espacios para tenerlas en un entorno, pues bueno, más tranquilo
en un entorno más tranquilo, sin molestar al resto de compañeros. Por tanto, reconozco que en el tema de oficina, que es, como has dicho antes, nuestro principal target, nuestro principal cliente, es verdad que es el sector de la oficina, ahora hay un montón de opciones y cada día están más presentes para solucionar este problema. O sea que básicamente lo más molesto es las voces, no tanto porque claro, tema notificaciones, ya no la llamada en sí de la conversación, sino que suena un mensajito, la notificación del Instagram, la notificación del email, todo eso al final son ruiditos que van oyendo. Al final es un modelo, por ejemplo, nosotros lo tenemos en silencio, es decir, que sí que al final, como todo ya está en el ordenador puesto, el WhatsApp, por ejemplo, que se trabaja muy habitualmente con WhatsApp, pues en vez de estar sonándote el teléfono, lo tienes puesto en el ordenador, entonces al final sale la pantallita, tienes un mensaje, tienes 2, tienes 3, bueno, pues en vez de verlo al segundo, que tampoco es necesario tener que escucharlo y ver el WhatsApp al segundo siguiente, bueno, pues cada 15 minutos, 20 minutos, puedes verlo. El mail igual, es decir, el mail nosotros todo el mundo lo tiene puesto en silencio, entonces es una manera que es verdad que las notificaciones, imagínate 50 personas con notificaciones de WhatsApp, con no sé qué, con no sé cuánto, sonando continuamente. Lo único que sí que tenemos puesto con sonido son los teléfonos móviles, es decir, los teléfonos en general sí que suenan, pero bueno, es decir, es algo que es como muy puntual. Pero bueno, aún así también afecta al rendimiento del día a día. Es decir, es que todo lo que sean sonidos. Ahora, de manera más continuada, ¿qué es? La principal molestia que afecta es, sin duda, el tema de las conversaciones entre varios compañeros, o sobre todo por teléfono. This episode is brought to you by Etsy. Oh. Hear that? Okay. Thank you. Etsy knows these aren't the sounds of holiday gifting. Well, not the ones you're hoping for. You want squeals of delight. Happy tears. How did you? And spontaneously written songs of joy. I am so happy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay, the song needs a bit of work, but anyway, to get those reactions, make sure everyone on your list feels heard with handmade, handpicked, and designed gifts from small shops on Etsy. Gifts like personalized jewelry, custom artwork, cozy style items, vintage pieces, and home decor to celebrate all of your favorite people and their specific kind of special. For original gifts that say, I get you, Etsy has it. Y las personas, claro, cuando vosotros hacéis si trabajáis con una empresa, claro, ¿cómo puede saber alguien? No ya vosotros, que sí lo sabéis, sino una persona, ¿cómo puede saber si su oficina está bien acondicionada? O sea, ¿cómo se siente una persona que trabaja en un entorno que acústicamente no está bien acondicionado? O sea, aparte de que necesitas ponerte unos cascos, que yo he trabajado prácticamente siempre en oficina, trabajo con cascos porque me distraigo con una mosca, pero aparte de decir, me voy a poner los cascos, si no me concentro, ¿cómo pueden saber quienes nos escuchan que su oficina acústicamente no va bien? Digo oficina, digo colegio, porque también creo que habéis hecho algo en centros educativos, digo sí. Restaurante, o sea, ¿cómo saber si un espacio está bien acondicionado acústicamente? Vale, a ver, efectivamente nosotros sí que lo sabemos y al final lo intentamos. Creo que tengo por aquí un segundo. Mira, solo porque explicarte un poco rápidamente, pero nosotros como un 40 o un 45% de los trabajos lo hacemos en oficina, en 15% en educación, 15-20% en restaurantes. Es que justo he hecho una explicación hace un ratito a uno de los comerciales. En el sector del contract en torno a un 15%, ¿de acuerdo? Es decir, que más o menos sector de contract, restaurante, educación y oficina un poquito a la cabeza, y el resto más o menos todo supone entre el 15-20% de nuestra facturación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hace 4 o 5 años casi nadie sabía, puedes ir a un restaurante, puedes estar en el cole, los niños, o puedes estar en una oficina y te encuentras mejor o peor y casi nadie sabía por qué. Básicamente estabas allí y dices, oye, sé que no me encuentro, o sea, salgo del restaurante, la comida estaba buena, el sitio era bonito, tal, pero hay algo que no repetiré, no repetiré y no sabíamos identificarlo. Cierto que ya sí que vamos notando esas sensaciones. ¿Por qué? Porque cada vez hay más sitios que están tratados y somos capaces de percibir cuándo estoy bien en un sitio y cuándo en otro. De hecho, cuando no lo estoy bien en otro, quiero decir. De hecho, lo hemos notado, yo muchas veces, cuando voy a una ciudad nueva, ¿no? Me gusta mucho viajar, entro en Google y veo las críticas para ver los restaurantes donde quiero comer. Entonces me pongo, le dedico un tiempo a leerme, ya no solo veo las notas, sino que le dedico un tiempo a leerme las críticas. Veo de forma habitual que dicen, el restaurante es muy ruidoso, no sé qué es muy ruidoso, y ya la gente lo especifica, o sea que cada vez somos más conscientes.
Pero bueno, básicamente, ¿cómo saberlo yo de forma rápida? ¿De qué depende? Depende, siempre lo explico cuando hago una formación, de dos factores. Depende de muchos, ¿no? Pero dos factores son como fundamentales, ¿no? Tres factores son fundamentales. El primero de ellos es la altura, ¿vale? Cuanto más altos sean los locales, peor va a ser la acústica. Es decir, eso es un tema que tenemos que tener muy en cuenta. La acústica depende de la superficie, o sea, depende del volumen, superficie y altura. Pero bueno, la altura marca mucho la diferencia, entonces cuanto más alto sea, por resumirlo, ¿vale? No hay muchos factores, pero vamos a resumir. Cuanto más alto sea, peor. Y luego depende de cómo está construido el local, ¿no? Es decir, cuando yo construido me refiero a los materiales que lo componen. Entonces, aquí tenemos los materiales mágicos que yo llamo, que son el cristal, el hormigón, el yeso y el cerámico, ¿vale? Esos 4 materiales que son de los que están hechos el 70 o el 80% de los locales cerrados o el 90% de los locales cerrados en España, o sea, materiales metálicos, cristal, yeso, hormigón, son materiales que son ultra reverberantes, es decir, que no son materiales que absorban nada. Bueno, pues si tú miras a tu alrededor y todo lo que ves es yeso, hormigón, cristal, y encima el local es alto, es el cóctel perfecto para que la acústica sea mala. Luego ya influyen muchos parámetros. Puedo tener más mobiliario o menos. El mobiliario influye. Si el mobiliario es de tela, pues acústicamente va a funcionar mejor. Pero al final es muy sencillo. Al final, sabiéndolo, o sea, viendo un poquito los locales, solo lo que hacemos es una cosa básica. Cuando hablamos con los distribuidores, cuando está empezando un distribuidor, porque cuando ya ha hecho 6-7 locales ya sabe identificarlo de forma muy rápida, pero cuando abrimos un mercado nuevo, por ejemplo, he estado en Colombia hace 2 semanitas, y cuando voy a Colombia lo que les digo a todos los comerciales es mandarnos 2 fotografías del local y nosotros os vamos a decir qué tiempo de reverberación tiene. Es decir, que simplemente viendo 2 fotografías y la altura, os vamos a decir qué tiempo de reverberación tiene. Es relativamente fácil de identificar, sobre todo con esos parámetros. Cuanto más alto sea, y si los materiales que lo componen es cristal, el problema de acústica lo vas a tener. Y sobre todo sensaciones. Ya las sensaciones son, pues eso, que hay mucho ruido, que no entiendo bien al camarero en el restaurante, que cuando están los niños en el comedor, pues... parece que hay 200 en vez de 5. Claro, entonces todo eso, las sensaciones son lo que más nos lleva, y cada día somos más conscientes. Sí que hemos notado que ha evolucionado mucho. Desde hace 5 años ahora, no sé decirte, es que la evolución ha sido rapidísima y la gente es muy consciente ya de que existe ese problema. Y claro, hasta ahora hemos hablado en términos de salud, pero también hay que pensar que esto del ruido afecta en términos de rentabilidad. Y de hecho, en un estudio que he encontrado preparándome la entrevista, he leído que el coste de las horas perdidas en una oficina debido a las distracciones por el ruido es 8 veces mayor, o puede llegar a ser 8 veces mayor, que el coste del acondicionamiento acústico. O sea, que lo mismo una empresa está haciendo reforma o está construyendo y dice, bueno, pues vamos a ahorrar aquí en materiales, y luego al final eso le está repercutiendo negativamente en la productividad de sus empleados. Totalmente. Nosotros tenemos un ejercicio muy chulo, ya te digo que cuando hacemos formaciones hacemos un ejemplo práctico de qué costaría acondicionar una oficina de 1.000 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sale un coste, y además, digamos que lo hacemos lo más desfavorable posible. Nos decimos, oye, tenemos un cliente maravilloso que coge pues, los productos más caros de la marca y va a pagar un montón de dinero por ellos. Es decir, voy a coger lo más caro que hay en el mercado porque quiero que además estéticamente quede bonita, etcétera, etcétera. Entonces, al final, por resumirlo, es cuando hace esa inversión en acondicionamiento acústico, si la productividad, ¿no? Ponemos varios porcentajes de productividad. Imaginaros, decir, oye, porque hay varios estudios y cada uno tiene pues como diferentes, oye, pues la productividad mejora un tanto por ciento, mejora un tanto por ciento si está bien tratado acústicamente. Si mejora, pero para que nos hagamos una idea, si mejora un 20% la productividad, ¿de acuerdo? Si mejora un 20% la productividad, estamos hablando de que la amortización de la acústica se produce en 1,5 meses. En 1,5 meses ya has amortizado todo el dinero invertido en acústica, y cada 1,5 meses es beneficio para ti. Luego, lógicamente, pues si es el 10%, en 3 meses está amortizada. Y luego hay un estudio que es el más reconocido, que está hecho por una universidad de Chicago, donde, bueno, el estudio más grande y más amplio te dice que la productividad por tema de acústica mejora un 5%. Entonces, con un 5% significa que a los 6 meses ya has amortizado toda la inversión en acústica. Y cada 6 meses vas a tener eso de beneficio. Es decir, ojo con este tema. Es decir, es que no es que yo amortizo, es que voy a tener eso de beneficio, voy a tener menos bajas laborales, voy a tener a los trabajadores más contentos. Hablamos de oficina, pero es que te lo traslado a un restaurante. En el restaurante, ¿qué ocurre? En el restaurante ocurre
que puede que repitamos en un restaurante ruidoso, seguro, si el sitio nos gusta, la comida es buena, pues oye, vamos allí, lo sufrimos, el ruido, pero vamos a repetir. Pero desde luego vamos a ir mucho menos, vamos a pasar mucho menos tiempo allí, es decir, no vamos a hacer la sobremesa allí, probablemente seguro no vamos a ir a tener reuniones empresariales donde lo que yo tenga que hablar con la otra persona, pues sean temas que me tiene que comprender muy bien. Y bueno, voy a tratar de evitar ir a esos sitios y voy a ir mucho menos a esos sitios. Por tanto, el cliente, el dueño del restaurante, está perdiendo rentabilidad con todo eso. Sería extrapolable a todos los negocios, cómo influye la acústica, pero desde luego ya lo has dicho tú y es verdad, y nosotros lo explicamos a todos los clientes, la amortización de los productos de la inversión acústica es súper rápida. Y ya es verdad que no es vuestro core, entonces tampoco, no sé si me puedes dar información, pero pensando también en centros educativos, en un colegio, sí, claro, sí, los niños también que se distraen rápido, si encima tienen todo el problema del ruido añadido y una mala condición acústica, imagino que eso también se puede ver. En este caso no es tanto rentabilidad, pero sí temas de rendimiento, y al final la rentabilidad es que esos niños estén bien y crezcan bien. Y una cosa importante, Hanna, que es, imagínate una clase que tenga mala acústica. Nosotros hemos hecho pruebas, de hecho viene en YouTube una prueba de una compañera leyendo una determinada frase en un sitio sin tratar acústicamente, luego se hizo el tratamiento y vuelve a repetir las frases y tú oyes cómo se escucha antes y cómo se escucha después. Y no te hablo de muchas personas hablando, hablo de una sola persona en una sala vacía hablando, ¿de acuerdo? De cómo lo escuchas. ¿Eso qué significa? Significa que conforme más te vayas alejando del profesor, es decir, cuanto más filas atrás te sientas, peor va a ser la comprensión que vas a tener, y eso va a influir definitivamente en los resultados académicos, pero además es que no hay duda, porque de verdad que ese vídeo es... cuando ves ese vídeo te das cuenta de que cuando un espacio está mal tratado acústicamente, vas a perder un montón de comprensión oral de la profesora. Por tanto, decir, aunque seas igual de aplicado el de la primera fila y el de la última, sus notas, su rendimiento académico va a ser completamente diferente. Que efectivamente en los colegios, a veces pensamos solamente en los colegios en el comedor escolar, pero cuando hablamos en el interior de las aulas es igual o más importante todavía que tratar el comedor escolar. Uh-huh. Pues ahí lo dejo, porque ahí sí que hay un buen mercado ahí. Obviamente no es tampoco... Perdona que te corte, pero es verdad que cada día, yo lo he dicho antes, creo que coles en el sector de educación estamos en torno al 15, el 20% de nuestro trabajo se hace en educación. Cada día se invierte más en eso. Sí que es cierto que inicialmente son los colegios privados los que están invirtiendo más dinero, que es lógico, pero también los colegios públicos. Es decir, cada vez estamos haciendo más colegios públicos, hay tratamientos muy económicos que de forma muy rápida se soluciona el problema. Y sí que es cierto que cada vez son más conscientes de esto que hemos comentado. Perdona que te haya cortado. Pero y a propósito que me dices esto, amigos comunes que tenemos que son la marca Actiu, que trabajáis con ellos y yo los conozco porque mi silla, mi mesa, todo es de Actiu, y es verdad que ellos, alguna vez hablando con Soledad Berbegal, sí que en centros educativos también está habiendo cada vez más consciencia de lo importante que es el mobiliario en el que se sientan esos niños, porque a veces pensamos en la silla de oficina y ¿cómo no voy a tener una buena silla si estoy 8 horas sentada en la silla? Y no pensamos en la silla en la que va a estar un niño sentado, un niño que está creciendo, también 8 horas. Y yo recuerdo mis sillas del colegio, que eso era como una tortura, vamos, yo creo que seremos de la misma quinta y eran estas de madera horrorosas que vamos, que no sé cómo estamos todos derechos con esas sillas, pero... No, totalmente. De hecho, hicimos con ellos un proyecto muy chulo con Actiu en Mislata, en un instituto de Mislata, y se hizo un aula piloto con un mobiliario de ellos, móvil y con las salas tratadas acústicamente. Y desde luego impactaba, lo que más impactaba que era entrar en esa clase y luego pasarte a la clase de al lado. Y claro, la veías y es un colegio muy chulo, pero claro, lógicamente, pues con otro tipo de mobiliario, sin tratar acústicamente, bueno, la percepción era que estabas en dos sitios distintos. Es decir, es que claro, cuando ves una sala dentro del mismo instituto, ves una aula bien tratada a nivel de mobiliario, a nivel de acústica, a nivel de sentirte cómodo en todos los sentidos, y pasas a la de al lado, que es un clon exactamente igual, pero con mobiliario muy antiguo y sin tratar acústicamente, y son, ya te digo, es decir, son dos mundos completamente distintos. Te iba a preguntar antes que ahora hay un boom con todo esto también, pues con todo el tema del ruido y del bienestar y todo, pues hay un boom de una serie de tecnologías
que se supone que enmascaran o atenúan el sonido. Y hay desde auriculares que se supone que bloquean el sonido entrante y que te los venden como la panacea para dormir fenomenal, a máquinas de ruido blanco que se supone que ya solo vas a oír el mar y entonces todo lo demás desaparece y tú ya eres feliz. Y te quería preguntar, ya no desde el conocimiento de estas tecnologías, que yo sé que no es vuestro business, pero tú como ingeniero acústico, ¿hasta qué punto estas herramientas son realmente útiles? Y como hemos dicho antes, o sea, cuando lo de las casas, que a menos que hagas obra en casa del vecino no te va a solucionar el problema. Pues con estas cosas, ¿hasta qué punto merece la pena la inversión? Porque además no son precisamente máquinas, aparatos, dispositivos baratos. Bueno, ciertamente es verdad que no las he probado, es decir, desconozco, sé cuál es su funcionamiento. De hecho, tengo algunos cascos que tienen esa función. En mi opinión, ya tengo más una opinión pues más particular que casi profesional. Yo lo que entiendo que funcionan bien, o para lo que a mí al menos me funcionan bien, es para cuando son ruidos continuos. Es decir, yo voy en el tren, me pongo los cascos y es verdad que ese sonido continuo sí que son capaces de generar una serie de sonidos que contrarrestan ese ruido continuo y hace que te sientas mucho mejor. O sea, hace que tengas menos ruido, que oigas mucho menos el ruido. En el avión funciona muy bien, incluso, bueno, pues a veces en la calle también te reducen bastante el ruido. Hay una serie de ruidos que son esos ruidos más puntuales, o a lo mejor, bueno, yo también he visto algunas que están para restaurantes. No tengo claro que termine de funcionar del todo, no lo tengo claro, sobre todo porque los ruidos pues, son muy oscilantes. Es decir, entonces puede haber ruidos en diferentes frecuencias, diferentes volúmenes, y claro, eso, si su función, la de las más profesionales, que es recibir el sonido y en base a ese sonido generar una onda que contrarreste el sonido, bueno, cuando es un sonido continuo, sea el que sea, pues hemos dicho avión, tren, etcétera, etcétera, bueno, lo podrán hacer y serán eficaces. Y cuando son ruidos oscilantes, pues entiendo que a lo mejor están un poco más limitados. Es decir, ¿van a funcionar? Yo no soy quien para decir si van a funcionar o no, pero ojo a la hora de usar esas tecnologías, hay que probarlas y ver hasta qué punto van a conseguir cumplir con nuestros objetivos y con lo que esperamos de ellas. Bueno, una de las particularidades de vuestra empresa, o bueno, particularidades no, en innovaciones, es que fabricáis, es que no sé cómo llamar, porque no quiero decir producto, pero bueno, para que la gente lo entienda, para alguno, o no sé si todos, o parte de vuestros productos, a partir de botellas de plástico recicladas. De hecho, tengo aquí puesto, que lo he cogido de vuestra web, por cada metro cuadrado de material reciclamos 75 botellas de plástico. Y ya lleváis desde, creo que comenzasteis en 2015, si no he leído mal o no recuerdo mal. 2017. 2017, pues fíjate, menos tiempo todavía. Desde que habéis comenzado, habéis conseguido reciclar 5 millones de botellas de plásticos, que enhorabuena, porque vaya trabajazo que estáis haciendo el reciclaje. Y quería aprovechar esto para preguntarte cuáles son los materiales, porque claro, yo nunca habría pensado que una botella de plástico podría convertirse en algo que sirva como acondicionamiento acústico, pero ya veo que sí. ¿Qué materiales son adecuados para mejorar el acondicionamiento acústico? Es decir, esto de las hueveras que todos conocemos de estudios de grabación, etcétera, ¿todo eso funciona? O sea, el cartón, por ejemplo, ¿es un buen material para aislar acústicamente? Bueno, me lo han preguntado muchas veces, o sea, que me han preguntado muchas veces. Vuelvo a lo de las botellas de plástico. Sí, efectivamente, de hecho, tanto el panel que tienes detrás tuya, que es verdad que no pueden verlo ellos, pero yo sí, como el que tienes delante, está hecho de botellas de plástico recicladas, así que, bueno, es un material. Realmente, la empresa empieza en 2017, no tenemos este material todavía, sí que creo que en 2019, pues un viaje mío a Alemania, descubro el material, bueno, pues me gusta mucho, bueno, de hecho me gusta mucho, me vuelve loco y me entusiasma, y justo a principios de 2020 empezamos a comercializarlo, a transformarlo, y ahora tenemos una gama eco. Tenemos una gama eco que está hecha, todos los productos de esa gama eco están hechos con ese tipo de material. Es una gama que, bueno, sabíamos que va a funcionar muy bien, pero creo que el primer año ya superó en facturación a lo que hacíamos con el producto estándar, ¿no? Que es un producto derivado del petróleo. Así que tenemos la gama FOAN, es un producto que es un derivado del petróleo, es una espuma de melamina de celda abierta. Y luego la tendencia, lógicamente, la tendencia del mercado ha sido a que ese producto se vaya imponiendo de una manera donde, bueno, pues a día de hoy supone el 75 o el 80% de nuestras ventas, y en muy corto plazo de tiempo, pues lo que sí vamos a hacer es que toda la gama de productos de Ecocero esté hecha con este tipo de materiales. En cuanto a qué materiales hay
en el mercado que funcionen. Me preguntaba si funciona lo de las hueveras. Pues sí, es decir, hay muchos materiales. Es decir, ¿qué es lo que hace? Es decir, no es solo, yo soy transparente y honesto, no es solo que tenga que ser un producto acústico. Hay muchos materiales que van a hacer que tú tengas mejor confort acústico en una sala. Por ejemplo, pues lo he comentado antes, pero el mobiliario todo lo que sea mobiliario de tela, todo lo que sean cosas acolchadas, incluso meter cortinas, un sofá. Además, lo tenemos muy fácil. Cuando compramos un piso, ¿qué es lo que hacemos siempre? Oye, me compro un piso. La primera vez que yo me compré el piso, pues llegué allí, entro al salón y está todo vacío y el pasillo tal y hay con mucho eco. Pero claro, le metemos unas cortinas, metemos el sofá, metemos una mesa y una silla y ya de repente pues ese eco ha desaparecido, ¿no? Bueno, pues claro, ¿por qué? Pues son materiales absorbentes. Todo lo que sea habitualmente un material blandito, un material entelado, etcétera, va a aportar absorción acústica. Entonces, ¿qué pasa? Que ya como todo, ¿no? Pues la absorción. Ahora, me preguntabas por lo de la huevera, la caja de cartón. La caja de cartón no. La caja de cartón, eso yo creo que ha sido un mito, ¿eh? No sé muy bien. A lo mejor la huevera es por la forma que tiene la huevera, más que por el material. Totalmente. Ah, sí, vale. La huevera, a ver, sí que es cierto que hacía mucho tiempo salió un material que lo llaman espuma piramidal, sí, o de huevera, que de color gris antracita, que ese material es una espuma de poliuretano, es un derivado del petróleo con el que se fabrica una espuma de poliuretano gris antracita, que bueno, pues es lo que ha estado en todos los estudios de grabación hasta hace 3-4 años. Todos los podcasters caseros en algún momento lo hemos tenido. Todo el mundo tiene hueveras, bueno, o tenía, porque ya poco a poco van teniendo ecocero, van teniendo otras cosas, algunos muy famosos, de los más famosos van teniendo también, le hemos hecho todo el tratamiento de las salas, pues ya son cosas pues, más modernas, decorativamente, ya como se le graba, pues también se ve todo lo que tienen alrededor, y bueno, hacen que sea más bonito. Esa huevera ya ha pasado un poquito, pero bueno, tiene su funcionamiento. Tiene su funcionamiento. Bueno, son materiales que es cierto que, por ejemplo, no podrían ir a locales de pública concurrencia, pues no son materiales ignífugos, es decir, tienen sus cositas, pero sí que funcionan, es decir, ya han funcionado bien toda la vida. Solo aún insisto, y es que lo de la huevera, ¿por qué se hacía? ¿Por qué esa forma de huevera? Porque se supone, y digo se supone, y ahora verás por qué, se supone que aumento la superficie, haciendo esa forma aumento la superficie de absorción, ¿no? En vez de ser un material liso, voy a aumentar la superficie de absorción y la absorción en teoría debería de ser mayor, ¿vale? En realidad es un mito, es decir, ese mismo material si lo cortas en plano, en 4 centímetros, absorbe mucho más que si lo cortas en forma de huevera en 2 centímetros, porque lo que hacen es que de un panel de 4 y de 5 centímetros sacan 2 paneles con forma de huevera de 2,5 centímetros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, pues absorben más porque todos los materiales acústicos lo que sí que dependen es del espesor. ¿Vale? Cuanto más espesor tienen, y habitualmente, bueno, pues quizá con menos densidad, la absorción a nivel de ondas va a ser mayor. Vale, es una anécdota simplemente, decir que es verdad que ha sido como una creencia que hemos tenido ahí toda la vida, que la huevera funcionaba maravillosamente bien, y bueno, al final muchas veces haces el mismo producto, pero con un corte liso y acústicamente funciona mejor. Pero si me preguntas si funciona, sí que funcionan, ¿eh? Es decir, ya el que tiene esas hueveras, no de cartón, ya lo he dicho antes, no de cartón, pero es esa gris antracita que se llama mucho antes, pues le va a aportar acondicionamiento acústico. Otra cosa que te gusten más, te gusten menos, y que hay otras cosas pues, más ecológicas y más bonitas que también hacen esa función. Pues hablando de materiales precisamente, vamos a irnos, y ya para entrar en la última parte de la entrevista, vamos a irnos al dormitorio, porque una de las principales consecuencias que tiene el ruido ambiental es la alteración del sueño. Durante el día, obviamente, como hemos explicado, altera nuestro sistema nervioso y el ruido no es bueno a ninguna hora del día, pero si nos vamos ya al momento de dormir, es todavía más tremendo, porque claro, se supone que tenemos que estar en unos decibelios de menos de 30 y muchos de nosotros o muchos de los ambientes superan esos decibelios cuando la gente tiene que estar durmiendo, y esto se traduce en sueño fragmentado, dificultad para entrar en sueño profundo, dificultad para entrar en sueño REM, que son las fases reparadoras del sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro dormitorio? 1, si no podemos hacer obra. 2, si ya tenemos la doble ventana, porque claro, lo de la ventana es verdad que es por donde entra muchísimo ruido exterior, pero ¿qué más podemos hacer en nuestro dormitorio para tener un entorno acústicamente agradable para dormir, o lo más agradable posible para dormir? Bueno, pues fundamentalmente lo ha explicado muy bien Hanna, el paso número 1 es el de la doble ventana. Es decir, mucha gente nos llama, oigo ruido de tráfico, quiero tratar la pared, y lo primero que le decimos es, no, tienes que llamar a un carpintero y lo que debe poner es una doble ventana, porque ya ibas a quitar bastantes decibelios, fundamentalmente porque el sonido se va a colar siempre por la zona más débil, y la zona más débil es la ventana. Una vez que hemos hecho eso,
lo hemos explicado antes, tenemos dos opciones. La opción radical sería hacer obra y hacer ese box in box para hacer como un cubículo aislado, lo más aislado posible. Es bastante caro, pierde espacio, bueno, pues tiene una serie de consecuencias. Y si no queremos llegar hasta ese extremo, un punto intermedio, pero que lógicamente no va a ser tan eficaz, sería meter materiales absorbentes. Materiales absorbentes no tienen por qué ser de ecocero, es decir, que lógicamente, pues bueno, ahora tenemos, por ejemplo, algunos modelos, hay un modelo que se llama Econordic, que es como de unos listones de madera, que yo lo tengo, por ejemplo, de cabecero de cama, que es espectacular, es muy bonito y se está vendiendo un montón. Pero bueno, no tiene por qué ser solo material de ecocero, lo que hemos dicho antes, oye, cortinas, mobiliario de tela, colchas, etcétera. ¿Para qué? Pues bueno, pues para que ya el sonido que me entre dentro, que ya es inevitable, ya lo tengo dentro de la habitación, al menos desaparezca lo antes posible de mi habitación. Entonces, bueno, y las alfombras medida... también, Jorge, porque claro, estoy pensando en paredes, pero el suelo también es otra superficie, ¿no? Es decir, de rebote. todo lo que queramos meter de material absorbente va a venir genial. ¿Para qué? Para que ese sonido que ya se nos ha colado dentro de la habitación, cuando empieza a rebotar el sonido, son ondas, se desplazan a 360 metros por segundo. Bueno, pues cuando empieza a rebotar por las paredes, el suelo y el techo de nuestra habitación, se absorba muy rápidamente y desaparezca lo antes posible. Es decir, es un punto que es relativamente fácil de hacer, es económico y bueno, no va a ser el cambio radical, pero sí que va a hacer que nos encontremos pues, un poquito mejor, ¿vale? Va a aportar un poquito sin tener que hacer obra y sin meternos en, bueno, pues en líos grandes económicamente hablando. Muy bien, pues última pregunta, Jorge, y a mí me gustan las últimas preguntas, mirar un poco, sacar la bola de cristal y ver un poco qué va a pasar de aquí a unos años. La Organización Mundial de la Salud mantiene que el 30% de los inmuebles actuales son edificios enfermos. Y para evaluar esto, pues obviamente presta atención a temas acústicos, pero también a la orientación, a la calidad del aire, a la cantidad de luz natural que entra, a la movilidad que permite o que no permite a las personas que los habitan. Pero la realidad es que los edificios enfermos son los que no ayudan a que el organismo humano mantenga un estado de salud óptimo. Entonces te quería preguntar, desde el punto de vista acústico, ¿cuál es el futuro que tú ves? Porque es verdad que sois una empresa súper innovadora y seguro que tú ya estás pensando en de aquí a 10 años cómo vas a transformar el mundo, pero ¿cómo ves el futuro del confort acústico en los espacios que habitamos para eso, para que no nos enfermen? Porque es que el problema es que los edificios no se enferman. Y yo tengo otra buena amiga que sé que también trabaja con vosotros, Ana Ferrer, que es arquitecta, y ella está especializada en diseñar edificios que contribuyan a la salud de las personas, no pensando en cómo me ahorro una gota más de agua o algo más de luz, sino en cómo favorezco la salud de las personas. Entonces, todo este rollo para preguntarte, vosotros en un futuro próximo, ¿hacia dónde veis que va esto? O sea, ya, para empezar, si creéis que la gente va a empezar a tomar conciencia de lo importante que es el confort acústico. Pues la respuesta es un rotundo sí. Es decir, de hecho, el crecimiento de la conciencia en este sector es literalmente exponencial. Cada día se demanda mucho más este tipo de productos. ¿Y hacia dónde va el futuro y cómo lo vemos nosotros? Todo ese diseño de esos edificios y la parte acústica tienen que estar completamente integrados a la hora del diseño. Es decir, quizás a día de hoy, lo que al menos nosotros vemos, a día de hoy, bueno, pues las soluciones a veces, bueno, cada vez más se instalan en fase de proyecto, pero bueno, a lo mejor un 70 o un 75% de nuestros clientes es, oye, una vez que está construido voy a poner la solución porque he percibido que ya existe ese problema, no había contado, o el edificio es antiguo y ahora quiero solucionarlo, o es algo que bueno, pues acabo de terminarlo, he ahorrado, como has dicho antes, en la parte acústica, pero me he dado cuenta que ha sido un error y tengo que solucionarlo. Entonces, bueno, se hacen soluciones integradas, pero son hechas a posteriori. ¿Hacia dónde tenemos que evolucionar las empresas de acústica para que en el futuro todos los edificios puedan tener este tratamiento? A que esté completamente integrado a nivel de diseño, a nivel decorativo, es decir, que la acústica visualmente y bueno, pues tú entres a un edificio y esté perfectamente integrada. Hacia ahí queremos ir nosotros. Es decir, la evolución de Ecocero ahora, bueno, pues tenemos muchas sorpresas, muchas novedades que van a surgir a lo largo de este año, pero sin duda una de ellas es acercarnos hacia los prescriptores, a los arquitectos, a los diseñadores. Ya llevamos bastante tiempo haciéndolo, pero ahora de una manera muy clara, muy específica. No puedo adelantarte nada, por desgracia, pero tenemos unos planes súper chulos que van a salir en poquitos meses, de la mano de grandes diseñadores para conseguir eso, para conseguir poder integrar
acústica dentro de esos espacios y desde un inicio. Incluso ya no solo desde un inicio, sino que cuando haya que hacer reformas de esos edificios que como tú bien dices, bueno, pues no son edificios sanos, son edificios que necesitan reparaciones, que se pueda hacer de una manera que no sea chocante, no sea que me encuentro ahí algo que no tiene sentido y que tiene que estar ahí porque tiene una función solo, para mejorar la acústica, pero que visualmente no está integrada. Entonces creo que el gran trabajo de nuestra empresa, de la empresa del sector, sin duda, debe pasar por la integración de este tipo de productos, de este tipo de soluciones dentro del diseño de esos edificios nuevos y de la reforma de esos edificios. Es que justo te iba a decir, claro, una de los valores añadidos de vuestros es que además lo hacéis bonito, o sea, no es solo un producto que funciona, sino que es bonito, porque al final la estética es importante y quien diga que no, miente, porque si vas a estar en un espacio 8, 10 horas al día, quieres que lo que estás viendo sea bonito, porque, oye, lo de ver las hueveras estas de corcho que hablamos antes, es que eso no es bonito, o sea, yo eso no me lo he llegado a poner nunca porque me parecía un espanto tener que estar viendo eso todas las horas que estoy trabajando en el despacho, entonces claro, esa parte también es importante. No, totalmente. De hecho, nosotros ya en búsqueda de esa integración, lo que nos ocurre, nosotros tenemos un catálogo creo que tiene como 180 o 190 páginas y aún así más del 40% de nuestros pedidos son hechos a medida. Es decir, es el arquitecto, la arquitecta, los diseñadores los que diseñan lo que ellos quieren y nosotros hacemos a medida los colores, las formas y en todo lo que necesitan para lo que te he comentado antes, para que quede completamente integrado dentro de sus diseños, ellos se sientan y ellas se sientan cómodas a la hora de decir, oye, voy a hacer que el espacio sea acústicamente confortable, pero es que además me va a gustar, es decir, como diseñadora me va a gustar cómo ha quedado ese espacio. Claro. Pues Jorge, millones de gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Te vuelvo a dar las gracias por solucionarme mi pequeño problema con la acústica y enhorabuena porque creo que estáis haciendo un trabajo alucinante. O sea, a mí es que me encanta hablar de empresas españolas innovadoras que hacen bien las cosas, que parece que siempre hay que se fuera para decir, wow, qué empresón. No, pues aquí también tenemos empresas alucinantes. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Pues Hanna, nada, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer enorme estar contigo, compartir contigo este ratito y bueno, pues esperemos que lo que hemos comentado, lo que hemos hablado, pues sirva para que la conciencia de la gente aquí en nuestro país, en España, pues vaya un poquito cada día más y seamos más conscientes. Muchas veces es necesario de que, bueno, cuando vamos a un sitio y ese sitio no nos encontramos del todo cómodos porque hay ruido, bueno, pues que sepamos que hay soluciones y que hay una manera de que nos podamos sentir cómodos y estar confortables en este tipo de espacios, por supuesto. Millones de gracias, Jorge. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.